que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cordial saludo. Continuamos con nuestra serie sobre la oración basado en el Padre Nuestro. Y estamos en Mateo capítulo 6, versículo 13, y la Reina Valera nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La semana anterior miramos la primera frase, y no nos metas en tentación. Vamos a mirar hoy la segunda frase, mas líbranos del mal. Otras versiones dicen de la siguiente manera: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Pero antes de iniciar, pensemos un momento en situaciones tristes, difíciles y vergonzosas. Todos nosotros conocemos personas, familiares, amigos, incluso hermanos de la iglesia, líderes espirituales que en algún momento dado sufren porque caen en algún pecado sexual, en algún pecado de mal manejo de finanzas o mal manejo de su fama. Y esto realmente es muy triste y muy vergonzoso. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios permite que sucedan tales cosas? Creo que si miramos esta situación nos damos cuenta que a veces Dios permite que suceda esto para que nosotros mismos miremos y examinemos nuestra vida y tengamos cuidado de cometer esos mismos errores. Pero también es cierto que nosotros tenemos un proverbio, un refrán que dice
Nadie aprende en cabeza ajena. Y a veces, aunque vemos los errores y pecados de los demás, a veces pensamos que a mí eso no me va a suceder, ¿sí? O también, cuando vemos estas situaciones, podemos decir, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, a mí me podría pasar algo igual, ¿sí? Entonces, descubrimos que hay muchos peligros, situaciones difíciles y trampas en ese camino hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y si Dios no nos mantiene a salvo, sería una situación muy difícil en nuestro diario vivir. Entonces esto nos lleva a Mateo 6, capítulo 13, la segunda frase que dice, más líbranos del mal, o como dice otras versiones, más líbranos del maligno. Bueno, entonces, ¿cuál es la correcta? ¿El mal o maligno? ¿Debemos orar para ser librados del mal o para ser librados del maligno? ¿Sí? Cuando miramos como está escrito, no es, en cierto sentido no hay una gran diferencia. Y la forma en que está escrito en el original apunta más a librarnos de alguien más que de algo o de una cosa. Y esto es claro con lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, en el momento de que fue probado y tentado en el desierto, que fue probado, tentado por Satanás directamente. Entonces podríamos decir que esta situación de líbranos del mal, podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos, arrebátanos, sálvanos de Satanás y de sus malvados planes contra nosotros. Porque la palabra líbranos es una palabra más fuerte y significa arrebatar, salvar, quitar. Entonces la idea es esa: Señor, cuando yo estoy orando, líbrame del maligno, líbrame del mal, estoy diciendo, Señor, arrebátame, sálvame de Satanás y de sus malvados planes contra mí. Entonces, cuando miramos este versículo, esta petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos pidiéndole al Señor que nos proteja, que cuide de nosotros, que su poder nos ayude a enfrentar la situación que estamos viviendo. Entonces, esta es una petición realmente que es una confesión de nuestra debilidad espiritual y que necesitamos, como decíamos la semana anterior también, desesperadamente de Dios. Y es una oración de aquellos que somos capaces de reconocer de que somos frágiles, que somos vulnerables y que hay situaciones, momentos, cosas que nos tientan. Y es como si dijéramos, Padre Celestial, no me dejes ir en pos de ese camino donde puedo caer. No me dejes llegar a ese lugar donde mi vida se va a arruinar. Líbrame del enemigo y de su poder en mi vida. Entonces, cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación que vimos la semana anterior, estamos expresando nuestra debilidad frente a las pruebas y tentaciones. Y cuando decimos cuando decimos líbrame del mal, líbranos del mal, estamos declarando confianza en el poder de Dios. Entonces, la primera parte
y no nos metas en tentación, habla de nuestra debilidad. Y la segunda parte, líbranos del mal, estamos confiando en el poder de Dios. Esto es muy interesante y debemos tenerlo en cuenta cuando oremos. Repito, y no nos metas en tentación, estamos reconociendo nuestra debilidad. Mas líbranos del mal o líbranos del maligno, estamos reconociendo que en Dios hay poder, que en Dios hay fortaleza y que Dios puede librarnos de la tentación y de los planes malvados del enemigo. Esta petición, entonces, que cuando la leemos parece tan simple, en realidad es muy, pero muy profunda, y es una fórmula para enfrentar nuestra vida espiritual, porque cuando oramos, no me dejes caer en tentación, repito, es una confesión de mi propia debilidad. Y cuando digo, mas líbrame del maligno, es una confesión de fe, de profunda confianza en Dios y en su poder. Y estamos reconociendo, a menos que el Señor nos ayude, no vamos a poder enfrentar la tentación, vamos a sucumbir ante ella. Pero esto lo entendemos mejor con un ejemplo. Y en el Nuevo Testamento tenemos un hombre al cual nosotros admiramos mucho porque siempre fue transparente, hablaba las cosas como se le venían en su momento, en su mente, se equivocó mucho y nos ayuda mucho en nuestro diario vivir, porque en ocasiones somos así. Y este es Pedro. Y Pedro tiene en su primera carta, en el capítulo 5, versículo número 8, una advertencia para nosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, vamos a mirar la vida de Pedro en este ejemplo, ¿sí? Y aquí en su primera carta, cuando él escribe, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, él sabe de lo que está hablando, porque él vivió y enfrentó una situación donde fue llevado por el maligno a una situación que lo entristeció y nunca olvidó por el resto de su vida. Por eso él en esta carta nos advierte, sed sobrios, o sea, estén despiertos, velen, pilas, pendiente, porque hay un adversario, el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y vamos a mirar esta experiencia de Pedro. Los invito para que abran su Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Pero Simón dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel. Hasta estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. ¿Qué descubrimos en este pasaje de la vida de Pedro? Nuestro Señor Jesucristo le hace una advertencia a Pedro.
Satanás ha pedido zarandearte a ti y a todos tus compañeros. No solamente era Pedro, a todos, para derribarlo. Pero cuando dice y te ha pedido, es una palabra más fuerte. Es como una demanda grande que estaba haciendo Satanás a Dios para zarandear a Pedro. Y cuando leemos esto, saben que es reconfortante saber que el enemigo no puede hacer lo que quiere. A veces como cristianos tenemos la tendencia a congelarnos y pensar que Satanás es como un Dios, pero más pequeño, con el 90% del poder y que es casi invencible. Pero lo que nos muestra la Escritura es que no es así. Satanás pidió permiso. No puede hacer lo que él quiere. Y ese deseo de zarandear no era solamente para Pedro y sus discípulos, es para todos nosotros. El enemigo busca zarandear nuestra vida. Entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces Dios permitiría que sus hijos fueran zarandeados y puestos en una posición tan difícil? Entonces nos damos cuenta que precisamente para poder mostrar que incluso bajo una fuerte presión podemos sobrevivir, para mirar nuestra fe, para depender absolutamente de la gracia de Dios. Entonces aquí en el caso de Pedro no significaba realmente caer en pecado, sino ser restaurado más tarde. Y esto es una tremenda prueba para cada uno de nosotros, pero no una prueba para el mal, sino una prueba para fortalecer nuestra vida y también para descubrir en nuestra vida situaciones ocultas que no nos damos cuenta que están ahí en nuestro interior. El versículo 32 nos dice, pero he orado para que no pierdas tu fe. Estas palabras de Jesús, pero yo he orado para que tú, Simón, no pierdas tu fe, para que no te falte la fe. Estas simples palabras contienen verdades asombrosas. Primera, nos dicen que nuestro Señor Jesucristo sabía de antemano todo lo que estaba por hacer Pedro. Sabía de sus negaciones, sabía de sus maldiciones, sabía de las mentiras que Pedro estaba a punto de decir, sabía de las lágrimas amargas que iba a derramar, sabía que un día Pedro iba a reconocerse, iba a arrepentir, pero también sabía que después de esta zarandeada, como dice nuestro Señor Jesucristo, Pedro iba a salir más fuerte y se iba a convertir en un gran predicador del Evangelio. Entonces, lo primero, nuestro Señor Jesucristo sabía de antemano todo lo que estaba por hacer Pedro y todo lo que le iba a suceder. En segundo lugar, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la caída de Pedro es orar por él. Dice, voy a estar orando por ti. Y esto es algo muy profundo y es algo maravilloso, saber que nuestro Señor Jesucristo está orando por todos nosotros. Pero yo quiero que vayamos más allá. Cuando miremos esto, fíjense que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, estoy orando por ti, Simón.
Quítale el nombre de Simón, ponga su nombre. Tenga claro eso. Esto es un maravilloso, saber que nuestro Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros, por nuestro propio nombre. Él está intercediendo por nosotros, está luchando en oración por nosotros, porque tenemos claro que sin Él no podemos enfrentar tantas pruebas, tantas tentaciones y tantas luchas en nuestra vida. Y esta es una verdad maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros con nuestro propio nombre. Y en tercer lugar, Cristo, y esto es muy interesante, nuestro Señor Jesucristo no ora para que Pedro sea quitado de la tentación. No pide que se la quita. No, Señor. Dice: he orado para que no pierdas tu fe. Sabe que va a ser zarandeado. No está pidiendo que no pase por esa situación. Está orando para que no pierda la fe. Viene algo difícil y estoy orando, no para que no vivas la experiencia, sino para que cuando pases por la experiencia no pierdas tu fe, para que sigas confiando únicamente en Dios y solamente en Él. La segunda parte de este versículo 32 nos dice: cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuerte. Palabra clave: ¿cuándo? ¿Pedro era un creyente? Sí, había creído en el Señor, estaba siguiéndolo. Pero como lo que sucedió con Pedro sucede con nosotros. Hemos creído en el Señor, pero en un sentido más profundo, todos los días debemos aprender más a creer, a confiar completamente en Dios. Y ese fracaso tan impactante que vivió Pedro fue usado por Dios para terminar ese proceso de conversión de Pedro a Dios. Cuando nosotros miramos esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, es una invitación a Pedro para que tenga claro que le va a pasar algo difícil, pero usted se va a levantar, yo lo voy a ayudar a levantar, usted se va a arrepentir, eso sí, va a llorar, le va a doler, pero cuando se levante va a ser de gran ayuda y bendición para sus hermanos. A esto los teólogos lo llaman la doctrina de la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos significa que aquellos que han confiado en Cristo, que hemos confiado en Cristo, mantendremos nuestra confianza y nuestra fe en Él hasta el final. Hasta el final. Pero esa perseverancia no es solo por nuestra fe, sino porque Cristo ha sido perseverante con cada uno de nosotros. En esa perseverancia en Dios no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo nos acompaña. Y dos hechos más para destacar muy interesantes y muy alentadores para nuestra vida. Primera, nuestro Señor Jesucristo nunca criticó a Pedro. Nunca lo criticó. Nunca se burló de él. Nunca lo menospreció. Y segundo, nuestro Señor Jesucristo nunca se rindió con Pedro. Jesús sabía de la negación de Pedro, mucho antes de que sucediera. Sabía lo que iba a hacer Pedro, sabía que lo iba a negar, sabía que iba a mentir, sabía que iba a llorar.
Pero sin embargo le dice, cuando te arrepientas y cuando vuelvas, vas a ayudar a tus hermanos. Fíjese que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene fe en Pedro. Aunque Pedro no tiene esa misma fe en él mismo ni en Jesús. Jesús sabía que Pedro tenía que hacer una obra muy importante y por él le dice, fortalece a tus hermanos, ayúdalos. Pero esto no iba a suceder hasta que Pedro no experimentara esta fuerte caída, ni viviera la restauración por parte del Señor. Pero Pedro primero necesitaba, como muchas veces decimos nosotros, comer tierra, caer y entender qué estaba pasando en su vida. Su culpa entonces se convirtió en gracia, su vergüenza en simpatía y su fracaso en fidelidad. Surge entonces una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios permitió que Pedro cayera? Es más, ¿por qué Dios nos permite caer? Miremos el versículo 33. Dice así: pero Simón dijo, o sea, después de que nuestro Señor le advierte que va a ser zarandeado, Pedro contesta: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel, hasta estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús dijo: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Repito, Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel, hasta estoy dispuesto a morir por ti. Aquí vemos a Pedro en su máxima expresión de orgullo, de jactancia, de creerse que era invencible. Y a partir de esa noche, nunca más podría presumir ser mejor que sus hermanos. Nunca más volvería a ser tan arrogante y seguro de sí mismo. Todo eso había sido Pedro en los años anteriores. Y aquí, con la negación de Jesús esa noche, Pedro pagó su fracaso. Pedro enfrentó una crisis. Entonces, es bueno que el Señor permita que esto nos suceda, porque al caer de bruces, nos vemos obligados a admitir que sin el Señor no podemos hacer nada más que fallar. Y cuanto más rápido aprendamos esta lección, mejor estaremos. Aunque mientras estemos aquí en esta tierra, nunca lo vamos a aprender por completo. Pero todas estas situaciones, estos fracasos, van a ser buenos. Aunque nos van a doler mucho, pero va a sacar de nosotros, nos va a hacer ver nuestra arrogancia a veces, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Entonces, el fracaso en Pedro y en nosotros nos enseña que sin Cristo no podemos hacer nada. Eso le pasó a Pedro, eso vivió Pedro. Se jactaba de su valentía y una simple muchacha del servicio lo hizo tropezar. Y el Señor permitió que todo eso sucediera para que Pedro pudiera entender
porque necesitaba desesperadamente de Dios. ¿Por qué nos deja caer el Señor a veces de esa manera? 3 posibles respuestas. Primera, para mostrarnos la profundidad de nuestro pecado. Porque cuando estamos aparentemente tan bien, se nos olvida que dependemos absolutamente de Dios. Y el pecado va anidando en nuestra vida. Y a veces el Señor permite que caigamos para obligarnos a admitir la verdad sobre nosotros mismos. Segundo, para purgarnos del orgullo. Creemos que Pedro nunca más en toda su vida olvidó lo que pasó esa noche. Cómo se jactó: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir por ti. No creo que haya pasado una noche Pedro sin recordar esas palabras. Y tercero, para prepararnos para hacer un trabajo mayor que el Señor nos tiene preparado. De alguna manera que no podemos entender completamente, Pedro tuvo que caer para que Dios lo levantara nuevamente. Y al levantarlo, lo preparó para el ministerio que tenía que hacer. Pero primero necesitaba caerse. El Señor entonces permite estas situaciones en nuestras vidas para entender que necesitamos desesperadamente de Él, que sin Él nada podemos hacer, para quitar de nuestra vida tanto orgullo y tanta arrogancia y aprender a depender desesperadamente de Dios. Y cuando Él nos levanta para un ministerio más grande. Y nos preguntamos, ¿pero por qué es así? Es algo que completamente no lo podemos entender. Pero no solamente le sucedió a Pedro. Cuando miramos la Biblia, encontramos cómo Dios ha usado a través de la historia hombres y mujeres quebrantados, hombres y mujeres que han caído, y Dios los ha levantado para un ministerio mayor. Noé se emborrachó. Abraham mintió, y no una vez, varias veces. Jacob era conocido por ser un mentiroso y engañador. Moisés asesinó a un egipcio. Rahab era una prostituta. David, un adúltero y también asesino. Pablo, perseguidor de la iglesia. Pedro negó a Cristo. Y esto es un pensamiento asombroso. Pedro hizo mucho más por nuestro Señor Jesucristo después de su caída que antes. Antes de su caída era ruidoso, bullicioso, poco confiable, hablaba más de la cuenta, y después se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. En su fracaso, Pedro perdió. ¿Qué perdió? Perdió su vanidad, perdió su orgullo, perdió su confianza en sí mismo, perdió su impulsividad, pero también ganó. ¿Qué ganó Pedro en su restauración? Ganó humildad, ganó nueva confianza en Dios, ganó coraje probado, ganó una nueva determinación, un nuevo ánimo para servir a nuestro Señor Jesucristo, y ganó disposición a usar su experiencia, su fracaso, su caída, para ayudar a otro. Entonces las cosas que perdió
realmente no las necesitaba. Y lo que ganó compensó mucho, con creces, lo que había perdido, que no necesitaba. Dios entonces redime nuestros errores, quitando las cosas que nos derribaron y reemplazándola con cualidades que siempre quisimos y nos van a ayudar para hacer y ejercer un mejor ministerio. Hay un poco de Pedro en todos nosotros, o podríamos decir, hay mucho de Pedro en todos nosotros. Y es por eso que esta historia nos llega tan profundamente a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos entonces aprender de esta historia y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Primero, el valor de la humildad. Si Pedro, escogido por nuestro Señor Jesucristo, pudo negarlo, ninguno de nosotros podemos afirmar que estamos más allá de esa tentación. Pedro no era un mal hombre, pero era débil. Y no se daba cuenta de su debilidad hasta que fue demasiado tarde. Siempre es necesario un poco de humildad. Segundo, la necesidad de tener paciencia unos con otros. A veces nos sorprendemos cuando nuestros amigos o conocidos, amigos cristianos, nos decepcionan. Quizás deberíamos sorprendernos, pero por lo contrario, porque no nos decepcionen. Todos nosotros cometemos errores, nos equivocamos, pecamos, decepcionamos, nos decepcionan y decepcionamos a otros. Y debemos aprender a tener paciencia unos con otros. En ocasiones somos crueles. Tercero, la magnificencia de la gracia de Dios. No vamos a poder entender la grandeza de lo que es la gracia de Dios, porque simplemente es como escuchar: no eres digno, pero de todos modos te amo. Así es la gracia de Dios. No entendemos, pero agradezcamos la gracia de Dios. Hermanos, todos nosotros somos personas con errores, con fallas. Hemos caído, pero en su misericordia Dios nos ha levantado. Y en muchas ocasiones la mejor oración que podemos hacer es: Dios, ten compasión de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, líbrame, líbranos del maligno, porque estamos pidiendo a gritos que Dios en su misericordia nos ayude en esos momentos de gran necesidad, cuando caemos y podemos ser presa fácil del enemigo. Gritar: Señor, ten piedad de mí. El Señor no nos ha traído hasta aquí para fallar. El Señor no te ha traído aquí para fallar. No temas, hijo de Dios. Aún si caes, el Señor te va a levantar. Y esa caída te va a hacer más fuerte para servir al Señor y para ayudar a otros. Cuando oramos: líbranos del maligno, líbranos del mal, es una oración de confianza total en el poder de Dios.
Y recuerda, el Señor está de tu lado. El Señor está orando por ti, por tu nombre. Y cuando salgas de eso, el Señor te va a sacar más fuerte para poder servir a otros. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, perdónanos, Señor, perdónanos, porque en ocasiones olvidamos que somos débiles y que aún hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Y a veces somos como Pedro. Señor, enséñanos a confiar completamente en ti, a creer en ti, Señor Jesucristo, que tú has ganado toda la batalla y que toda nuestra confianza debe estar puesta en ti, Señor. Enséñanos a orar. No nos metas en tentación, porque estamos reconociendo que somos débiles. Y enséñanos a orar. Líbranos del mal, porque ahí estamos poniendo toda nuestra confianza en ti y creyendo que tú tienes el poder para levantarnos cuando somos zarandeados, sacudidos, cuando aún hemos caído, Señor, y lloramos amargamente, pero tú estás a nuestro lado, no solamente orando para que nuestra fe no falle, no falte, sino para levantarnos, hacernos más fuertes y darnos una nueva misión de ayudar a otros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos desesperadamente de ti. Líbranos del mal. Líbranos del maligno, porque tú tienes todo el poder para librarnos, levantarnos y restaurarnos. En Cristo Jesús, muchas gracias, Padre Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan muy buena semana. Conoces cada deseo, tú me formaste y eres mi dueño, solo tú. Me falta nada, yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú.
porque